En esta edición podrás escuchar los mejores momentos de la entrevista virtual con el experto en la PNL, Mario Velasco. Esta entrevista la podrás escuchar completa próximamente en nuestro canal de YouTube Women Talks o en Instagram Women Talks-. Te damos la bienvenida al podcast de Women Talks, un espacio seguro para mujeres que crecen y aprenden. Para conocer más sobre nuestra comunidad, accede a womentalks.co o encuéntranos en Instagram como Women Talks S-. En este capítulo conoceremos a Mario Velasco y para hablar un poco más sobre ello, le doy la bienvenida a nuestra co-host Paola Fajardo. ¿Cómo estás? Hola Santi, todo muy bien, muy contenta de estar aquí y muy emocionada de poder compartir este espacio hoy con Mario. Mario, para comentarte y contarles a los oyentes un poco, es una de las personas más importantes que ha estado en mi proceso, como hablamos en el capítulo introductorio, cuando estamos hablando un poco sobre esa salida del closet y aprender a entender ese closet de las emociones. Mario es esa persona que te ayuda a descubrir esos secretos que tienes dentro de ti, cosas que inconscientemente tienes guardado y que no entiendes, pero por favor, yo creo que quisiera más bien que Mario, bienvenido, estamos muy contentos de tenerte aquí, entonces te doy toda la palabra para que nos cuentes quién eres, qué haces y cómo eres tan mágico en la vida de las personas que te rodean. Hola, me encanta estar aquí con ustedes. Paola, qué rico saludarte. Gracias por esta invitación. Santiago, es un verdadero placer conocerte. Me impactó lo que me contaste hace un rato sobre lo que haces. Te felicito. Los felicito a los dos. El gusto es nuestro, Mario. Muchas gracias. Y me preguntaste que quién soy. Tal vez la respuesta más precisa es: soy un eterno estudiante de la vida, que implica no solamente que me encanta estudiar, sino que además me encanta vivir. Nací para vivir, para aprender, para enseñar, mejor dicho, para ayudar. Wow, yo creo que eso dice mucho, Santi, ¿tú qué piensas? Me llenas de curiosidad, me llenas de curiosidad. Tal vez cuéntanos por favor un poquito más. ¿Cuál es tu campo de conocimiento, Mario? ¿Cuál es tu trayectoria en ese campo? Nos gustaría conocer sobre ese campo que es el PNL, ¿verdad? Sí, señor. Pues me muevo en diferentes ámbitos. Tal vez en el que me muevo más fuerte es como consultor de negocios. Me muevo en el mundo de la docencia. Hace 35 años soy docente, profesor de maestrías, de especializaciones en varios aspectos. A veces enseñando coaching en el área de recursos humanos, a veces enseñando con alumnos médicos, a veces enseñando con administradores, negocios, todo lo que tiene que ver con habilidades directivas. Eso es uno de los ámbitos de mi vida. Entonces mira que ya te conté dos: lo que enseño en las universidades y cómo trabajo como consultor de empresas. Pero, Santiago, Paola ya me conoce, mira mis manos. Esa vaina se llamó artritis reumatoidea, una enfermedad que me dejó en una silla de ruedas sin poder caminar, al punto que cuando iba a dictar mis conferencias, mis hijos me alzaban y me pasaban a la silla, no podía pasarme solo. Nunca falté a una sola conferencia, ni en universidad ni en empresas, en ningún lugar, o en los congresos que me invitaban. Y conocí el mundo de la PNL, de la programación neurolingüística. Y cuando conocí ese mundo de la programación neurolingüística, me sané de una enfermedad que dicen que es irreversible y que es incurable. Y no solo la reversé, pues no del todo. Podrás ver que hay partes que no se reversaron, pero camino normal, conduzco mi carro sin problema. Cuando estábamos en plena pandemia tuve que viajar a alguna universidad en Cali y me fui manejando mi carro después de estar en una silla de ruedas sin poder alzar los brazos. ¿Y por qué, campeón? Porque mi manguito rotador, la artritis se lo almorzó.
O sea, me quitó el manguito rotador, lo destruyó. Sin embargo, mira que mi mano alza. Claro, no alza más de ahí, no llega más arriba. Pero con esto conduzco y cuando tú conduces eres libre. Además de eso, trasplante total de cadera. O sea, en mi cadera hay un chuzo. Las patas se torcieron, las rodillas, bueno, todo lo que hace la artritis. Pero aquí me ves, viviendo, disfrutando, pasándola rico. Wow, qué inspirador el mensaje que nos da sobre la libertad. Y fue con el PNL que lograste tantos objetivos, ¿verdad? Sí, fue con la PNL. Tuve médicos berracos. Tuve un reumatólogo poderosísimo, Juan Carlos Salazar. Tuve el médico que me enseñó PNL, Armando Solarte. Estuve en contacto con el gringo, con el que construyó, el que creó la PNL, John Grinder. Fueron dos, Grinder y Bandler. Estuve con coaches aprobados por Bandler aprendiendo. Me dediqué a aprender. Acuérdate que soy docente y entonces tengo la mentalidad de aprender para enseñar. A ver, quisiera compartirte un poco cómo lo que entiendo yo por el PNL, un poco de la teoría, para que desde mi ignorancia me corrijas, por favor. ¿Sí? A ver, yo entiendo que es como que cuando nacemos y en la vida que tenemos nos programamos de una forma y esa forma a veces tal vez no es la más favorable o la más apta para el desarrollo de nuestras virtudes. Entonces, este tipo de técnicas nos ayudan a reprogramar estas cosas que tal vez no están tan bien programadas, principalmente en la mente, tengo entendido. Algo así. ¿Cómo ves? ¿Estoy acertado en alguna parte? Buenísimo, hermano. Así es esa vaina. Lo único es que yo le cambiaría el nombre y lo llamaría creencias, valores y creencias. Cuando nacemos, desde que nacemos, incluso parece que traemos por ahí algo genéticamente, pero no te lo podría probar. Pero lo que sí te puedo probar es que desde que eres mi ringo, chiquitico, te fueron instalando creencias. Y esas creencias se graban en el cerebro en automático. Había un personaje interesantísimo de principios del siglo pasado que fue alumno de Freud, Jung. Y Jung hablaba de su personalidad, de automáticos. Una niña gorda va caminando por un andén y ve un helado que le encanta. Y una parte de ella dice, helado, 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 y se va a meter. Y la otra le dice, no, porque se engorda más. Esa pelea entre esos dos subpersonalidades, esos dos automáticos, hacen que a veces gane uno, a veces el otro. Imagínate cuando creencias que nos hacen daño son las que ganan. Te voy a hacer una pregunta para ti, Paula. Imagínate, mi amiga, que estás en tu casa, calor tremendo, cocinando, acabas de planchar, estás muy acalorada. O tú, Santiago, eres el que acabas de planchar y estás acalorado. Y vas a sacar algo de la nevera. ¿Qué haces? Llamas, te tuerces. Claro, Santiago. Te tuerces. Claro. Entonces llamas Siempre nos lo han dicho. Te haces de helado. Ahora te pregunto, cuando te fuiste para un turco o para un sauna, en semejante calor tan berraco, sales del turco y del sauna y ¿qué es lo que uno hace? Se mete en el chorro de agua fría 4 o 5 veces y ahí no se tuerce. Sin embargo, alguna vez estoy en clase en la Universidad del Rosario y uno de mis alumnos, un médico, me dice, Mario, estaba en urgencias hace algunos días y llegó un muchachito que estaba visitando a la novia, pelearon, estaba acalorado y se subió a la moto, llegó a su casa torcido y siguió para la clínica urgencias porque estaba torcido. Entonces, ¿es creencia o es verdad? ¿O será que las creencias son profecías que se dan cumplimiento a sí mismas? Si tú te lo crees, pasa. Y ahora coge a uno de nuestros oyentes que su mamá le dijo, nosotros nacimos pobres y moriremos pobres. Coge a uno de los oyentes que le dijo a la mamá, mamá, ¿me regala para un helado? Y la mamá le dijo, ¿y es que usted cree que los billetes nacen en las ramas de los árboles?
O que alguien le dijo, es que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Claro, si es un estudioso, entiende la frase, si es un estudioso de la Biblia. Pero una persona ignorante de esas vainas como yo, se la cree, tome para que lleve. Eso es lo que pasa con las creencias. Ok, qué interesante. Me encanta todo esto de lo que estamos hablando y creo que en verdad dice mucho sobre el poder de los pensamientos y yo creo que eso también va muy amarrado a algo que ha empezado a sonar mucho, a resonar mucho en la mente de las personas y es el poder de la atracción, que es como empezar a cambiar esas creencias y esos pensamientos para poder atraer las cosas que nosotros queremos y dejar de pensar desde la carencia y pensar en abundancia. Pero antes de continuar con esa línea de conversación, me parece súper interesante, Mario. Quisiera que nos hables cómo la PNL, y lo digo porque a mí me ha sanado un montón, cómo lograste entender que la sanación requiere como ese proceso de autoconocimiento y de ese proceso de poder entender qué es en lo que uno cree, cuáles son esas taras, qué es eso que está en el pasado, que a veces lo traemos hacia el futuro, este cuento de las cosas que creemos que van a pasar hacia el futuro y nos llena y nos embarga y nos angustia ahorita en el presente. Yo creo que eso es un manual de sabiduría que es tan poderoso que me encantaría que las personas lo pudieran entender y lo pudieran escuchar de alguien como tú, que creo que lo explica de una manera que no creo que nunca podría entender las palabras para poderlo decir. Claro que sí, pero mira eso. ¿Por qué el poder de la palabra es tan maravilloso? ¿Por qué es tan poderoso? Podemos enfocarlo de dos maneras. Una, cuando tú te programas para algo, tu mente se pone en función de eso. Imagínate que yo armo un proyecto de vida. Tú sabes que lo armamos muy chévere, pero cuando yo armo un proyecto de vida, que cojo todos los elementos del proyecto de vida, los organizo, los proyecto a 5 años en presente, le pongo la misión, lo que vinimos a hacer al mundo, lo armo y me centro en eso, toda mi energía se concentra ahí. Me subo a un avión y oigo una noticia de alguna forma en la revista de Avianca o el vecino unos vecinos que están hablando. Y mi mente, como está en función de eso, lo atrae, lo atrae, lo atrae. Me voy en mi carro para algún lado y puse el radio y lo que oigo que me sirve, lo atraigo. A donde yo llegue, cualquier información que haya, la traigo. Óyeme, esto es tan poderoso que fíjate que uno coge un libro, lo abre buscando una palabra X y esa palabra como que saliera, como que uno la ve ahí de una sin haber leído nada, como que saliera. Así de poderosa es la mente, así funciona. Pero además, esa es una explicación, es tu mente en acción. Busquemos la otra. ¿Qué tal que sea que tú eres capaz, si lo haces bien, de conectarte con la energía del universo? Y si te conectas bien con esa matriz divina, ¡wow! Empiezas a traer lo que quieres. A mí me encanta el libro El Secreto, me encanta el poder de la atracción, pero hay una cosa que no me gusta. Lo pone todo en función de atraer un collar de diamantes o un carro. ¿Qué pasa si tú coges el poder de la atracción y lo pones en función de atraer un proyecto de vida? Tu parte de pareja, sexual, de amigos, espiritual, todo un proyecto de vida, todo, billete, ocio, todo. Y a todos esos 10 puntos del proyecto de vida les pones el poder de la atracción. ¡Wow! Quedas hecha. Ahí es una berraquera, ahí funciona de manera maravillosa. Pero te voy a contar un chisme. Te voy a contar que un día terminé, tú sabes que a veces termino los coaching tardísimo, a las 10 de la noche. Y mientras me ponía mi pijama para dormir, puse YouTube. Y me encontré con un título que decía, El poder de la atracción de Jesús. Y yo dije, esta vaina, ¿qué es? Y ahí mismo me puse a ver. Increíble. El mismo concepto del libro El Secreto, el mismo concepto que le aprendí a la neurociencia. La neurociencia tiene todo un cuento de cómo atraer. Es increíble. Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientíficos del mundo,
habla de unos esquemas donde tú coges emoción que está en el cuerpo, pensamiento que está en la mente, emoción, pensamiento, y los dos unidos forman el sentimiento. Y ese sentimiento lo pones en el corazón y desde la energía del corazón atraes. No te imaginas a cuántas personas les he ayudado y me encanta cuando me las vuelvo a encontrar absolutamente exitosas. Es una berraquera. Me da la misma alegría que cuando me encuentro un alumno de la universidad 20 años después. Acuérdate que llevo 35 años en ese cuento. Y me dice, Mario, estoy de presidente de tal compañía, de tal cosa. Me siento tan rico, tan orgulloso, tan realizado. Qué berraquera. Entonces, para concluirte, poder de la atracción para mí funciona, pero hay que hacerlo bien hecho. Y me surgió una duda, ¿cualquier persona puede hacer uso de estas técnicas? ¿O a quién se le recomienda más que a otras? A todo el mundo, a todo el mundo. Porque es que no tiene ningún misterio. Bueno, hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer, ¿por qué? Porque tú entenderás que lograr, por ejemplo, primero encontrar la emoción. ¿Cómo haces para encontrar la emoción? Uno de los planteamientos de Damasio, del que te hablaba hace un rato, de la neurociencia, es que la emoción es primaria, está en el cuerpo. Tú vas caminando por una calle, es una calle oscura, 2 de la mañana, vas solo, susto bien berraco. En ese instante hay una emoción en tu cuerpo. Corazoncito a todos los órganos se reúnen, se forma un nudo, la sangre a los músculos para reaccionar, los ojos inmediatamente se dilatan para pillarse. Todo es un proceso de estrés que funciona muy bien. Ahí está la emoción. Inmediatamente el cerebro busca momentos en que han pasado cosas parecidas, viene el pensamiento y cómo actuar muy rápido. Eso es instantáneo. Entonces, fíjate, emoción, luego pensamiento. Cuando tú quieres usar esto para atraer, necesitas encontrar en qué lugar del cuerpo está la emoción. Pues es un proceso, no te voy a decir que es que ya tú hiciste, no, es un proceso. Y el pensamiento, identificarlo, manejarlo, es un proceso. Entender el cuento de Damasio es un proceso. Y esos dos unidos que los vuelve sentimiento. Damasio incluso en alguna entrevista decía, todos los grandes desarrollos del ser humano, ir a la luna y el rascacielos más alto y lo que tú quieras, se deben al que el hombre es capaz de tener sentimientos. ¿Qué es esto que te estoy hablando? Imagínate eso unido a eso que me encontré del Evangelio de Santo Tomás, el poder de la atracción de Jesús, diciendo lo mismo y hablándome de emociones y hablándome de pensamientos y hablándome de sentimientos. ¡Guau! Que yo así. Espectacular. Lógicamente, cogí el concepto de Damasio, cogí el concepto del secreto, que viene desde mucho más atrás todavía, de cuando escriben el libro del secreto, de los Higgs, hay mucho antes de eso, con unas personas, Neville Goddard, analizando cosas por allá de los evangelios. Yo le como poco carreta a los evangelios, los respeto como por mi nacimiento, por mi religión. Imagínate esos conceptos unidos a el poder de la atracción que plantea ese evangelio. No, armé un cuento espectacular. Mario, y en este orden de ideas, ¿tú por qué crees que la mente de las personas se enferma? Ahí hay varias cosas interesantes. Me gusta mucho un planteamiento. Hay muchos estudios científicos. Tú te metes a buscar estudios y encuentras un curvo. Sin embargo, hay dos que me gustan mucho. Hay un personaje, una médica neuropsicóloga, no es no es psiquiatra, es neuropsicóloga, Laura Pitt, y sacó un libro que se ganó un poco de premios. Y ella dice que la mayoría de los aspectos dependen de problemas emocionales y no físicos. Es el planteamiento de ella. Y hay un médico muy interesante colombiano, Germán Duarte Hernández.
y Germán Duarte Hernández dice que a las personas les da pena estar enfermas mentalmente, como si eso fuera pecado, como es para avergonzarse. Y luego hace un planteamiento, es como cualquier otra enfermedad, como al que le da una gripa, una bronquitis o le da diabetes. Simplemente puede ser o por elementos físicos donde se expuso a ciertas situaciones o porque nació con algunas tendencias genéticas, pero son razones físicas. Estamos de acuerdo. De hecho, en el anterior capítulo hablábamos un poco sobre el closet de las emociones y cómo las personas, por ejemplo, que no tienen una buena salud mental, tienden a ocultarse y, por ejemplo, en mi caso fue así, que es como que tratamos de no decirle al mundo que sentimos tristeza o no tratamos de decirle al mundo que sufrimos de depresión porque nos da vergüenza pensar que los demás nos vayan a decir locos o, de hecho, familiarmente, por ejemplo, en mi caso me decían como no lo digas porque si lo dices pues se va a volver realidad, o sea, conectado en el tema de la ley de la atracción con el hecho de sentir estas sensaciones. Entonces, desde la PNL, ¿tú qué nos dices o qué nos recomiendas cuando una persona se encuentra en este camino de buscar esa salud mental y todavía se encuentra muy perdido? ¿En qué momento sería el adecuado para acercarse a una persona? Primero que todo, hay que tener muy claro que si hay una enfermedad mental, se acude donde un psicólogo especializado en enfermedades mentales o un psiquiatra que es un médico que se especializó en eso. Entonces, si hay enfermedades, psicólogo médico. En enfermedades, en muchos otros aspectos, desde la programación neurolingüística podemos ayudar. Todas esas cosas de las que hemos hablado es riquísimo y podemos ayudar, pero hay que tener claro qué parte le corresponde al médico, qué parte le corresponde al psicólogo y cómo la PNL es un coadyuvante poderosísimo que ayuda de manera increíble. Hay que tener cuidado con ese aspecto emocional. A mí me toca tener mucho cuidado. Imagínate, un día llegó una persona aquí a mis procesos de coaching y me dijo, doctor, es que me duele aquí. Y yo le dije, ¿y qué te dijo el médico? Y me miró así y me dijo, ¿y usted no es médico? No, yo no voy a ser médico, ni qué carajo, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, pero es que aquí donde usted vino una persona que estaba enferma y se curó. Yo de Tegua no tengo nada de magia o de poder de matar. Simplemente esa persona tenía un problema emocional berraco y cuando le ayudé a proyectarse hacia el futuro, se le quitó el problema y se sanó. Por lo que te decía hace un rato, parece que una tercera parte, estudios científicos, que una tercera parte de muchísimas enfermedades tiene que ver con cosas del disco duro. Mario, yo te haría una siguiente pregunta y es, ¿qué le dirías a una persona que tal vez está pasando por algunos sentimientos? No digamos, no necesariamente pueda saber en sí si tal vez es una situación que requiera de médicos o no, pero ¿qué le dirías a esa persona para, para que empiece ese camino de buscar su solución? Porque algo de lo que yo hablaba mucho, sobre todo en otro capítulo que estuvimos hablando con Santiago, era que al final cuando uno tenía alguna crisis o algún sentimiento o constantemente se sentía triste o con mucho estrés o mucha ansiedad, de alguna forma uno tiene que buscar la manera como salir de ese ciclo, de ese ciclo que te genere cada vez más ansiedad, que te genera cada vez más dolor y que muchas veces es súper importante estar acompañado de alguien, sea un especialista, sea un médico o sea diferentes métodos alternativos y que al final del día hay que perderle el tabú un poco a explorar todas estas soluciones. Pero mi pregunta sería entonces, ¿qué mensaje le darías a esas personas que quisieran empezar a explorar todo lo que tiene que ver con salud mental y sobre todo cómo empezar los pequeños pininos para poder entender los pequeños pinos, esos pequeños pasos para poder entender cómo llegar a ti o cómo saber que de pronto tiene que ir a un médico o de pronto por qué seguir explorando una solución o la otra? ¿Qué les dirías? A ver, primero que todo te autorizo, si quieres, a poner mi teléfono para que si alguien, o mi correo, para que si alguien
necesita una sugerencia, yo se la puedo dar con mucho gusto. 2, que dejen de tenerle miedo al psicólogo o al psiquiatra. A veces dicen, no, es que si fue donde el psiquiatra es porque está loco. No, no tiene nada que ver. Hay situaciones, un jefe que se la tiene montada. Y entonces está súper estresado. Es muy posible que el psiquiatra, es muy posible que el psicólogo, es muy posible que yo le podamos ayudar. Una persona que empieza a mostrar enfermedades, pues el psiquiatra está especializado en esa vaina, se gastó toda una carrera en poder entender las enfermedades. El psicólogo se gastó toda una carrera, un curso de años, de 5 años, para entender cómo ayudar. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, hay que quitar ese tabú social. Es una enfermedad como cualquier otra. Pero hay otros aspectos fantásticos. Mira esto, por ejemplo, tú me hablabas de la ansiedad. Hay ansiedad que es necesario que la trate alguno de estos otros especialistas, pero hay unas ansiedades como esta. Normalmente, la ansiedad tiene que ver con el manejo del tiempo. Suena raro, ¿cierto? Santiago, Sí. hazme este favor. Con tu dedito índice, señala tu futuro. Sí, señala Sí. tu pasado. Sí, atrás o adelante. ¿Por qué, hermano? Porque la única forma en que los seres humanos podemos representar el tiempo es espacialmente. Lógicamente, el presente es una zona. Entonces, el futuro es una línea, el pasado es una línea, el presente es una zona. Línea, zona. Entonces, piensa en algo del pasado que te molesta mucho. No lo digas, solo piensa. Algo del pasado que te molesta mucho. Listo, lo tengo en mi mente. Listo. Estás permitiendo que algo del pasado te esté molestando aquí en el presente. Sí, Eso sentí la debería estar emoción. en el pasado. Lo estás viviendo. Ahí tienes una cosa que se llama depresión. Claro. La depresión es permitir que cosas del pasado se pongan en el presente. Y la depresión produce culpa. O sea, algo del pasado que está aquí, culpa. ¿Yo por qué hice eso? Yo sí, tome para que llegue. Depresión. Si yo cojo en un proceso y hago que las personas dejen lo del pasado en el pasado, se quitó la depresión. Pilas, no estoy hablando de enfermedades. Eso va para otro lado. Para otras personas, expertas en manejar eso. Sí, incluso había escuchado que y la ansiedad está relacionada más con el futuro, ¿verdad? Claro que sí. La ansiedad es empezar a ver cosas del futuro. Pero hay una cosa muy berraca. Normalmente, hay investigaciones sobre esto, o sea, son estudios. De 100 cosas que tú te imaginas que van a pasar, 95 nunca pasan. Quiere decir que solo van a pasar 5, pero tú sufres por 95 que no van a pasar. Bien pendejo, estás sufriendo por 95 cosas que no van a pasar. Pero cuidado, la ansiedad es un amigo, igual que el dolor. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Okay. Cuando yo estaba con artritis, esa vaina duele de verdad, ¿verdad? La artritis duele. Y aprendí a quitar el dolor. Hubo una médica de la Universidad del Bosque que estaba en su especialización, una especialización que se llamaba medicina familiar. Y me buscó para que le ayudara con una tesis. Y yo le dije, ¿qué necesitas? Y me dijo, es que necesito coger estos libros y entenderlos. El lenguaje es medio enredado. Y le dije, no te ayudo. Y me miró así sorprendida. Yo no ayudo en una tesis que sea sacar un resumen de 3 libros. Traiga pacientes. Les quito el dolor y usted los analiza
cómo estaban antes de entrar, toda esa autorización consentida y todo lo que exige una universidad por una tesis. Mida ese cuento, mida con cuánto dolor llegó y mida las emociones. Observa el proceso y mira cómo salió. Y esa es la tesis. Con esa tesis se graduó y tú la encuentras en internet. Manejo del dolor. Lo mismo pasa con estos aspectos que me estás preguntando. La ansiedad, por ejemplo, igual que el dolor, es un amigo. ¿Para qué te sirve la ansiedad? Para prevenir. Hubo un terremoto, el berraco, en Turquía. Si yo hubiera estado cerca de Turquía, en la playa, y veo que el mar empezó a comportarse raro, los que corren, detrás viene un tsunami. Para eso me sirve la ansiedad. Voy por un andén y viene un perro con los ojos rojos y echando babas a los que corren. Para eso sirve la ansiedad. O sea, la ansiedad sirve para prevenir. El problema está cuando esa ansiedad la dispara algo imaginario. Una de las 95 cosas que no van a pasar. Ahí la ansiedad te fregó. Estoy curioso sobre algo y es que sé que Pau ya vivió parte de estas técnicas que tú enseñas, ¿cierto? Y quisiera que tal vez Pau nos cuentes una parte pequeña de lo que viviste o no pequeña, sino una parte de lo que quisieras compartir que viviste con Mario y tal vez si Mario quisieras compartir algo al respecto también, me parece que sería muy interesante y aportante para la conversación. Uy, Santi, yo creo que Mario es como alguien que te ayuda a abrir tu mundo, a abrir tu mente de una forma muy loca, porque creo que antes de hablar con él, intenté varias veces meditar, intentar como ir a centros o que alguien me explicara cómo hacerlo y demás, y me costaba mucho como todo el tema de poder salir de foco. Pero Mario, como con su voz, con la forma en que te va indicando, te va llevando a entender muchas cosas y sobre todo empieza uno a revisar esas cosas que han sucedido en el pasado, que tal vez para uno no fueron importantes, pero de cierta manera se te generan como impactos hoy hacia adelante. Y digamos que hoy en día, sobre todo ahorita que estamos hablando, estamos dentro de una comunidad de mujeres, hay un tema muy personal mío que trabajamos mucho con Mario, es que a mí no me gustaba maquillarme, arreglarme, ponerme vestidos apretados o cosas por el estilo, me generaba mucho conflicto, me generaba mucho conflicto por muchos años. Y resulta que con Mario algo que podemos descubrir es que yo siempre me sentí muy incómoda porque aunque no era algo grave o tal vez no era algo delictivo, la forma en como algunos hombres, profesores o adultos se me pudieron haber acercado en algún momento de mi vida, sí me generaban tanta incomodidad que de alguna forma siempre buscaba la manera de nunca resaltar de ninguna manera. Sí, tal vez el sueño de muchas niñas es, oh, sí, ser una chica popular o ser una chica linda. Yo, para mí, lo contrario, para mí era muy importante, sobre todo porque en algún momento, por circunstancias personales, tuve un tema de que querían ponerme como niña Colombia o una cosa así, y eso generó que algunos periodistas se me acercaran y yo tenía, te podría decir que 8 años, y la forma en cómo lo hicieron, sin autorización ni consentimiento de mis padres, eso hizo que a mí me generara mucho conflicto y yo tuve mucho conflicto con los hombres mucho tiempo. Entonces, él me ayudó a sanar y a entender y a ayudar a sanar esa niña interior sobre todo y que tenía que perdonar muchas de esas circunstancias porque eran circunstancias que hoy en día yo las entiendo, pero una niña de 8 años no lo estaba entendiendo y lo vio de una manera muy agresiva y eso hizo que ella le diera pánico poder comunicarse al mundo. Y ese es una de las millones de formas en las que él te ayuda porque de alguna manera te genera y te crea herramientas para que tú también puedas entender de dónde viene mucha parte del dolor, porque en mi caso que es temas de depresión, sí había muchos temas, sobre todo en el pasado, que me hacen dar y entender que tenía que sanarlas en ese momento para que yo hoy poder estar más sana y por eso me encantaría, Mario, un poco como que habláramos de estas herramientas, cómo alguien podría explorarlas. Yo sé que lo magnífico sería poder hacerlo acompañado en mi caso, como lo hice con una persona como tú, pero digamos, si yo estoy en mi casa y tal vez no tengo la posibilidad, digamos, de tener un terapeuta o tener alguien, ¿quién les podría recomendar? ¿Qué herramientas nos podrías ayudar? Pequeñas prácticas o cosas que podamos hacer. Y sobre todo, me encantaría que habláramos un poco sobre el niño interior, porque yo creo que eso es un tema que en la salud mental se está muy olvidado, la gente no habla de esto y creo que es como es la piedra angular de muchos procesos sobre sanidad mental. Claro que sí, con mucho gusto.
a propósito, el concepto de niño interior lo aprendí en un libro de Louisa Hay. Louise Hay. Louisa Hay es una mujer, era, porque ya se murió, interesantísima. Sí. Y el libro se llama El poder está dentro de ti. Porque resulta que el niño chiquitito, 5, 6, 7 años, es maravilloso, espontáneo, feliz, alegre, disfruta la vida, todo lo que es un niño. Pero cuando ese niño lo lastiman los adultos, se forma el niño interior herido. ¿Qué queda en el recuerdo? ¿Qué queda en la mente? Pero sigue sufriendo. Cuando uno logra ir donde ese niño interior y sanarlo, se vuelve maravilloso. Y es impresionante cómo eso repercute en el resto de la vida. Vale la pena revisar ese concepto del niño interior herido. Y así como a Paola la afectaron estos periodistas que llegan y la agreden sin darse cuenta ellos, pero la agreden tan feo. Cuando las niñas chiquirritas son agredidas de alguna manera, se afectan tan terrible. Cuando son acosadas sexualmente, no te imaginas la cantidad de niñas acosadas sexualmente que quedaron marcadas para el resto de su vida. Yo he visto niñas de estas acosadas sexualmente que se volvieron gordísimas para que nadie las mirara. Alguna vez vi otras niñas que la cara se les llenó de barros para volverse feas y no ser atractivas para los hombres. O sea, esas personas, bueno, yo estoy hablando de niñas, pero pasa exactamente igual con los niños, con los hombres. Igualitico, agredidos de la misma manera. Y no necesariamente tienen que ser cosas de tipo sexual, de lo que tú quieras. Pero voy a contestarte la pregunta. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en un proceso de coaching? Entonces, te voy a contar una metáfora. ¿Tú sí sabías que con las metáforas se puede sanar a una persona contándoles una historia? Te voy a contar algo interesantísimo. Cuando hace muchos años estaba dictando una conferencia en Barranquilla y habían traído gente de toda Latinoamérica y Centroamérica y les estaba enseñando algunos conceptos en el mundo comercial. Era un anfiteatro inmenso, un teatro grande, esos que son así como en su vida, grandísimo. Y estando ahí, en uno de los breaks, me dio un dolor en una rodilla paralizante. Yo no tenía absolutamente nada, sano. O sea, esto hace 30 años tal vez, o más. Me fui para el baño con ese dolor tan berraco. Algunos meses después estaba en silla de ruedas. Ahí empezó la artritis. Crisis total. No poder salir, no poder moverme. Parálisis. Estaba paralizado. Y es cuando encuentro la PNL que te cuento, empiezan los cursos, empiezan los aprendizajes, una cantidad de herramientas. Y tengo la oportunidad de encontrarme con John Grinder, uno de los cofundadores de la PNL. Y le dije, John, mire, y ojo, me miró a los ojos, unos ojos grises, acerados, poderosos, y me dijo, Mario, tú controlas tu vida. Mario, tú decides con tu vida lo que quieres hacer. Tú decides si sigues encerrado en el dolor físico, mental, lo que sea. Tú decides si sigues encerrado en el dolor o si decretas que el dolor se queda en el pasado. Si te vas hacia un futuro absolutamente maravilloso. O si sigues ahí quejándote y diciendo, pobrecito yo, tú lo decides. Imagínate para mí, claro, es que John Grinder, pues es John Grinder, me impacta. Y en ese momento es un momento crucial para mí. Es que ese cuento, Mario, tú controlas tu vida. Ese cuento diciéndome, Grinder, oh, acuérdate, los ojos fuertes, fijos.
Tú decides si quieres seguir encerrado en el dolor. Tú decides si quieres seguir encerrado en el dolor o si decretas dejar todo en el pasado, irte hacia el futuro. Decide si quieres seguir pegado ahí, a esa silla, frente a esa pantalla, sin poder moverte, lamentándote de todo, echándole la culpa a todo el mundo. O si tomas el control de tu vida, con cuidado, con las precauciones necesarias, pero disfrutando. Decide si quieres quedarte detrás de una ventana, mirando el mundo y sintiéndote víctima, y mirando a uno y a otro, y pobrecito yo. O si empiezas a controlar tu futuro. Tú decides si quieres seguir encerrado en tu dolor o si aprendes a salir. Y el dolor puede ser físico, mental, el que quieras. Tú decides. ¿Cómo la viste? Me encantó, me encantó. Ahora te voy a contar qué fue lo que hice. Primero que todo, esto fue absolutamente cierto. Así pasó. Pero te voy a contar qué hice. Primero que todo, ubiqué una situación en el tiempo. Y después utilicé un concepto que se llama entrecomillado. Y es, John Grinder me dijo, Mario, tú controlas tu vida. Y te la clavé a ti. Con mis manos. Mario, tú controlas tu vida. Y después te dije, tú controlas, tú decides qué hacer. Empecé a darle órdenes a tu inconsciente. Tú controlas tu vida, tú decides hasta cuándo seguir encerrado en tu dolor. Lo volví emocional o físico, si quieres seguir en el pasado. Después utilicé una anáfora, o sea, utilicé frases de otra persona para que no fuera yo, fuera el berraco que John Grinder. Entonces tú controlas tu vida, decides hasta cuándo, etc. Después te puse en un dilema. Tú decides si quieres seguir pegado a esa silla o salir. Y te di la orden de salir para que tú decidieras. Ahí utilicé una serie de herramientas en el proceso que te estoy mostrando. Ni siquiera sospechaste que estaba usando herramientas para ordenarte, salir de la situación y lanzarte. O sea, las ganas de salir a hacer cosas, la berraquera, se enmarcaron por un proceso. ¿Será que a todos los oyentes les pasó lo que a mí? Yo hasta pensé, me tengo que parar de esta silla y estoy de pie. No sé si Pau te pasó. ¿Será que me levanto? Sí, uno quiere salir a la acción Sí, inmediatamente. Te mostré entonces cómo se puede ayudar a las personas de manera fácil, fluida, sin... Y esta es una herramienta de cientos que tiene la PNL. Hasta el punto que una de las cosas que le enseñan a uno en PNL es las opciones son el manjar de los dioses. Hay que tener opciones para cada vez que se necesite ayudarle a alguien. Mario, el mensaje que me llevó principalmente, además de grandes aprendizajes, es que tú dentro de tus sesiones empoderas a las personas para cambiar su vida, entre algunas otras cosas. ¿Es algo así lo que sucedió, por ejemplo, en tu caso, Pau? Completamente, completamente. Yo creo que dentro de mi proceso y algo que aprendí sobre todo con Mario es, primero tenía que aprender a salir del closet y no sentirme avergonzada. En mi caso tomé medicación un tiempo, entonces claramente no me tenía que sentir avergonzada de recibir ayuda médica y creo que Mario me ayudó mucho a reconciliar eso, sobre todo con ese tabú que le da a uno decir, mire, yo sufro de depresión y abiertamente lo hago, digamos que daba miedo sentirse señalado o tachado por el tema. Pero así mismo me pasó algo como súper loco y es que me fui al otro extremo y es que me victimizaba. Entonces obligaba a la gente a que, no, es que yo soy una persona que sufre depresión, entonces Santiago, tú me tienes que aguantar si hoy estoy depresiva y quiero estar de malas y de malas pulgas y quiero tratar mal a la gente porque así soy, porque así me siento, que es ya llevarlo al otro extremo y es
Y entonces con Mario me ayudó mucho también a entender que no, o sea, todo tiene un punto medio y que al final del día no se trata de aceptarse, de asumirse y de respetar el proceso, pero asimismo, pues también entender que hay límites en las otras personas y cómo otras personas en algún momento me puedan haber hecho daño a mí, pues yo puedo hacerle daño a esas personas también, si yo no sé controlar como mi situación. Entonces, pues nada, Mario, yo creo que esto ha sido una experiencia increíble, en verdad, escucharte hablar a ti me llena de energía, no sé, Santi, cómo lo sientas, pero a mí me llena un montón de energía, me llena el alma, me llena el espíritu siempre, con tu tono de voz, con las cosas que nos dices. Creo que hay muchas cosas que hoy posiblemente no las voy a entender, pero mañana y cada vez que pueda y tenga la oportunidad de volver a escuchar este podcast, sé que voy a aprender y encontrar cosas nuevas de todo lo que nos estás enseñando hoy. Y nada, quisiera invitarte a, ¿qué sería esto último que quisieras decirle a nuestros oyentes que están en este proceso de querer empoderarse, de querer tener salud mental, de buscar ese camino correcto o más que correcto, como el camino indicado para cada quien, porque creo que cada uno tiene su propio camino? ¿Qué sería eso que le quisieras decir a todos nuestros oyentes y que nos quisieras dejar hoy para que nos llevemos de tarea a la casa? No te imaginas cómo me siento de feliz de verte así de poderosa, así de bien, manejando esto de ayudarle a la gente, de estar en función de yo recibí, ahora voy a dar. Qué berraquera, te felicito. Lo mismo que a ti, Santiago, me encanta la labor que están haciendo. Y sé que lo hacen por amor, porque aquí no hay billete de nada. Los felicito. Ojo con esto. La programación neurolingüística está al alcance de todos, pero tengan cuidado. Hay personas que se leen 2 o 3 libros de PNL y ya salen a dictar conferencias. Se hacen un cursito por ahí de PNL y ya empiezan a hablar de eso y a enseñar sin el conocimiento necesario. Y como son herramientas tan poderosas, pues hacen daño. Tengan cuidado. Pero simplemente basta con mirar a la persona que está hablando y mirar en internet qué ha hecho y de dónde viene y ya quedan ustedes tranquilos. Hay una cantidad de programas gratuitos en internet con los que se puede empezar. Hay una buena cantidad de libros que nos pueden ir introduciendo en el tema. Hay libros muy sencillos de leer. Anthony Robbins, Tony Robbins. Miren lo primero en los videos que tiene en internet, en las charlas que ha hecho, etcétera, y ahí van a encontrar una cantidad de cosas para aprender. Y es una persona seria. John Grinder, Richard Bandler, Gabriel Guerrero. O sea, hay muchas personas que hacen cosas válidas. Omar Fuente. Hay gente muy pila. Vale la pena mirarlos. Sugerencia. Tengan claro en su mente que ustedes tienen el control de su vida. Que ustedes deciden sobre su vida. Que usted puede decir una grosería y después decir no me dejo. No la digo por respeto con ustedes, pero es no me dejo. Grítelo duro, no importa quién oiga. Y sienta cómo se libera. Me encantó compartir con ustedes. Un abrazo fuerte, grande para todos. Que la pasen rico. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario, gracias, Santiago, por este espacio tan increíble. Creo que hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo mucho más de este proceso. Y recuerden, hay que tener conciencia al desnudo para encontrar nuestro camino hacia la libertad y la felicidad.